Hola, bienvenidos al tercer módulo de anatomía. Hoy vamos a ver generalidades del sistema nervioso. Comenzando por los objetivos, vamos a ver cuál es la importancia del sistema nervioso. Vamos a hacer un pequeño repaso del sistema neurológico para poder determinar los planos y ejes que vamos a utilizar durante este módulo. Vamos a ver cómo es que se divide el sistema nervioso anatómica y funcionalmente y luego detallar cada una de estas divisiones. Comencemos por determinar la importancia del sistema nervioso. Como ustedes saben, el sistema nervioso tiene muchísimas funciones. Por ejemplo, en este momento yo estoy hablando y ustedes, a través del sistema auditivo, pueden escuchar lo que yo estoy diciendo. También están mirando sus computadoras a través del sistema visual, como también están sentados con una postura, un equilibrio. También pueden estar desayunando a través del sentido del gusto, pueden sentirle el mate, el café con leche, o por ejemplo, los alimentos que están acompañando en el desayuno. Aquellos, por ejemplo, que no estén desayunando, si ven y tienen hambre, el desayuno comienzan a salivar. Eso es parte del sistema autónomo. Es decir, que no son conscientes. También vamos a ver lo que es el sistema olfatorio. No solamente tiene que ver con poder sentir algún aroma, sino que también puedo traer al recuerdo. Por ejemplo, puedo recordar qué aroma tiene un café por la mañana o qué aroma tiene el chocolate, y así poder traer otros recuerdos. También vamos a ver todo lo que es la parte motor dentro del sistema nervioso. Andar en bicicleta, aprender a manejar, también desde que somos chiquitos, como por ejemplo aprender a lavarse los dientes. Hay acciones que son más complejas, como por ejemplo tocar el piano. No solamente voy a usar la parte motora, sino que además necesito coordinación, necesito postura, el sistema auditivo también. Otras pueden ser, por ejemplo, los deportes. No es lo mismo aprender a nadar que aprender a andar en rollers o aprender a esquiar. Además, el sistema nervioso no solo sirve para todo esto, sino que tiene más funciones, como por ejemplo, cómo pensamos, tener empatía por el otro, cómo nos sentimos. Por ejemplo, a veces estamos contentos, a veces enojados o tristes, o una suma de sentimientos. Entonces, el sistema nervioso tiene muchísimas funciones y todas estas funciones nos hace quienes somos. Por eso es tan importante hablar sobre el sistema nervioso. Comencemos con el repaso. Esta imagen que ven acá es un embrión trilaminar. De la parte interna a la externa tenemos endodermo, mesodermo y ectodermo. Vamos a ver que parte del ectodermo va a especializarse y constituir lo que es la placa neural a través del proceso de neurulación. Luego, por un proceso de gastrulación, la placa neural en sus extremos va a empezar a engrosarse para formar lo que es el canal neural, también denominado surco neural. Luego, este canal, por sus extremos, se une para formar lo que es el tubo neural. Recuerden que el tubo neural en la región más cefálica y caudal no se termina de cerrar, por lo que se encuentran los neuroporos cefálico y caudal. En estas imágenes que observan acá, vamos a ver que en la primera imagen tenemos un embrión en el cual el tubo neural ya tiene lo que son unas dilataciones. Estas dilataciones son las vesículas primarias. Esta imagen es una vista lateral y de rostral a caudal vamos a ver que la primera vesícula primaria se denomina prosencéfalo, la segunda vesícula mesencefálica y la tercera romboencefálica. En la imagen de la derecha vemos que es un corte del embrión, pero elongado para que se pueda ver que como es un tubo, en la parte interna tenemos una cavidad, que vendrían a ser las cavidades ventriculares una vez que se desarrollan, y dentro de estas cavidades vamos a tener líquido cefalorraquídeo. En la imagen inferior ya tenemos las vesículas secundarias. La vesícula prosencefálica se dicotomiza a lo que es la vesícula telencefálica más cefálica y la vesícula diencefálica más caudal. Luego se continúa la vesícula mesencefálica, que esta no se divide, y la vesícula romboencefálica, que se divide rostralmente en la vesícula metencefálica y caudalmente en la vesícula mielencefálica. La parte más inferior del tubo neural no tiene dilataciones y se continúa constituyendo lo que es la médula espinal. También a modo de repaso, recuerden que de la vesícula telencefálica van a derivar lo que son los hemisferios cerebrales. Estos van a estar comunicados por lo que va a ser el diencéfalo.
La vesícula mesencefálica se convierte directamente en lo que es el mesencéfalo. La vesícula metencefálica va a ser parte de lo que es cerebelo y parte de lo que es puente, también denominado protuberancia. Y la parte más caudal, la vesícula mielencefálica, va a constituir lo que es el bulbo, también denominado médula oblongada. Lo importante de esto es que entre lo que es el diencéfalo y el mesencéfalo, esta unión mesodiensefálica es importante, porque a partir de esta unión, la parte más caudal o inferior va a presentar el mismo eje mayor que el resto del cuerpo, es decir, usamos los mismos términos. Y a partir de esta unión, pero más rostral, cambia el eje mayor y vamos a tener que cambiar los ejes para hablar de la posición anatómica. Ahora sí, habiendo terminado con la parte embriológica, comencemos con la parte anatómica. En esta imagen podemos ver la vista lateral de lo que sería el sistema nervioso central. Cuando explicamos la parte embriológica, dijimos que la unión entre lo que sería el mesencéfalo y el diencéfalo con los movimientos embriológicos varía su eje mayor. Es decir, en esa línea roja que vemos ahí, podemos dividir la unión entre lo que es el mesencéfalo y el diencéfalo. Entonces, en la parte más inferior de la línea roja va a respetar lo que es el eje del cuerpo. Es decir, que la región de la izquierda sería anterior, la derecha sería posterior, superior e inferior. Ahora bien, de la línea roja hacia superior, el encéfalo ya no respeta el eje del cuerpo, sino que tiene un eje mayor horizontal. Entonces, en la región del encéfalo vamos a utilizar una nueva terminología en lo que son planos y ejes. Este tema es súper importante porque para poder hablar de las relaciones que tienen distintas estructuras en el módulo de neuro, tenemos que cambiar algunos términos. Para empezar, vamos a decir que desde la línea que marcamos hoy en rojo, que es la unión entre mesencéfalo y diencéfalo, vamos a utilizar las mismas referencias que usamos para locomotor y esplagno. Para eso vamos a usar esta imagen, ya la conocen, y las referencias superior, inferior, anterior y posterior. A pesar de que esta región del sistema nervioso central tiene similitudes, de todas maneras no se dice más superior, inferior, anterior y posterior, sino que todo lo que sea superior se va a denominar cefálico o rostral. Todo lo que sea inferior se va a denominar caudal. Lo que sea anterior se va a denominar ventral y lo que sea posterior se va a denominar dorsal. Vamos a marcar las referencias en esta imagen. Esto lo vamos a ver más adelante, pero por ahora sepan que esto se denomina tronco del encéfalo y esta estructura médula espinal. Todo lo que sea hacia superior ahora se dice cefálico. Por ejemplo, el tronco del encéfalo es cefálico con respecto a la médula espinal. Si fuese al revés, la médula espinal es caudal con respecto al tronco del encéfalo. Y como ya dijimos, tenemos lo que antes se decía anterior, ahora se dice ventral, y lo que es posterior, ahora se dice dorsal. Por ejemplo, el tronco del encéfalo es ventral con respecto al cerebelo, o al revés, el cerebelo es dorsal con respecto al tronco del encéfalo. Ahora vamos a ver la segunda parte, es decir, de la parte que se encuentra cefálico con respecto al mesencéfalo. En esta imagen se puede observar lo que es un encéfalo, el cual se constituye por lo que sería el cerebro, el tronco del encéfalo y el cerebelo hacia dorsal. Esto sería la cara externa y todo esto es la corteza cerebral con los surcos y las circunvoluciones. Si nosotros viéramos la parte interna, veríamos esta imagen, que es un preparado real a diferencia de esta animación. Para poder hacerlo más sencillo, yo voy a poner esta imagen, que es la de un ovejero. Esta imagen, que como dijimos es la parte interna, es decir, esto sería la parte medial de un encéfalo. Esto que vemos acá, que antes decíamos que era anterior,
ahora se va a decir que es cefálico. Como por ejemplo, en el perro sería cefálico por la cabeza. Después tenemos caudal, que antes decíamos que era posterior, pero se denomina caudal porque proviene de cola. Después tenemos, en la parte que antes decíamos inferior, ahora se va a decir ventral, que la palabra ventral viene de vientre. Y por último, la parte dorsal, que sería la parte más externa de la corteza cerebral, que viene de dorso. Por eso es que puse la imagen de un perro. Sé que todavía no conocen muchas de las estructuras que se ven en la imagen, pero voy a nombrar algunas solo para dar ejemplos para referirnos a la posición anatómica. Esta región sería lo que es el polo frontal y esta región el polo occipital. Entonces, uno puede decir que el polo frontal está cefálico con respecto al polo occipital. Otro ejemplo que podemos ver es este giro que ven acá se denomina giro del cíngulo y la estructura que está ventral se denomina cuerpo calloso. Entonces, el giro del cíngulo se encuentra dorsal con respecto al cuerpo calloso. Comencemos con la división del sistema nervioso. Podemos dividirlo de dos maneras. Una de ellas es una división anatómica y la otra es una división funcional. Dentro de lo que es la división anatómica, podemos dividir el sistema nervioso en un sistema nervioso central y otro periférico. Al sistema nervioso funcional lo vamos a dividir, dependiendo de su función, en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. Comencemos con la división anatómica. Si comenzamos hablando del sistema nervioso central, vamos a ver esta imagen. Esta región sería cefálico, caudal, ventral y dorsal. Podemos ver que el sistema nervioso es el órgano más protegido en todo el organismo. No solo por tejido óseo, en la parte más cefálica el cráneo y caudalmente el conducto vertebral, sino que además posee protección a través de las meninges, que de lo más superficial a lo más profundo vamos a tener la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Estos órganos protegidos van a ser lo que compone el sistema nervioso central, que, como ya lo dijimos, tenemos el encéfalo, el cual está constituido por lo que son el cerebro, el tronco del encéfalo y el cerebelo, y además la médula espinal. En esta región del tronco del encéfalo vamos a ver que de más cefálico más caudal se encuentra en verde el mesencéfalo, en gris la protuberancia o también denominado puente, y en la parte más caudal en rojo se ve el bulbo también denominado médula oblongada. Otra de las características del sistema nervioso central es que su función es la de un centro integrador, es decir, que va a recibir aferencias como por ejemplo el tacto, la temperatura, no solo información externa del organismo, sino que también información interna, como por ejemplo nuestra temperatura, y lo que va a hacer es dar una respuesta frente a estos estímulos. También vamos a ver, a diferencia del sistema nervioso periférico, el central posee lo que es la barrera hematoencefálica. Y esta imagen representa lo que es un vaso donde se ven los glóbulos rojos y en la periferia del vaso se van a ver estas estructuras que corresponden a los astrocitos, que serían los pies astrocitarios. Y lo que hacen es disminuir la permeabilidad de estos vasos, es decir que es mucho más selectivo la cantidad de componentes que pueden ingresar a lo que es el sistema nervioso central. De todas maneras, les recuerdo, lo vamos a ver más adelante, que hay estructuras dentro del sistema nervioso central que no poseen barrera hematoencefálica. Otra de las características que ya dijimos es que posee cavidades. Esta imagen la van a ver en el TP de ventrículos, pero para que tengan una idea, lo que está en celeste son los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el acueducto mesencefálico, el cuarto ventrículo y a nivel de la médula lo que es el conducto del epéndimo. Y por último, que se considera la mayor diferencia entre el sistema nervioso central y el periférico, es cómo se mielinizan los axones. A nivel del sistema nervioso central, las células que se encargan de la mielinización se denominan oligodendrocitos. ¿Por qué digo que esta es la mayor diferencia? Porque, por ejemplo, como dije, la barrera hematoencefálica no está en todo el sistema. En lo que es la protección, cuando nombré las meninges,
hay partes de lo que es el nervio espinal, es decir, el comienzo de la raíz del nervio espinal, tanto ventral como dorsal. A veces posee también lo que es parte de las meninges. Entonces se considera que la mayor diferencia sería esta. De todas maneras, tienen que saber a grandes rasgos todas las diferencias. Continuando con la división anatómica, vamos a ver el sistema nervioso periférico. Yendo en orden, al igual que la diapositiva anterior, el sistema nervioso no posee protecciones, ni tanto tejido óseo ni las meninges. También vamos a ver cómo es que se constituye. Esta imagen que vemos acá pertenece al sistema nervioso central porque es la médula, y ya lo van a ver en este mismo TP, pero en otra clase, que la médula se compone de una sustancia blanca en la periferia, constituida por lo que son axones más células de soporte, y en la parte central esta forma de H o de mariposa, lo que es la sustancia gris, que presenta principalmente lo que son los somas neuronales, junto con el comienzo de los axones y también células de soporte. Pero saliendo de lo que es el asta anterior y el asta posterior de la médula, vamos a ver las raíces ventrales y dorsales que van a constituir lo que es el nervio espinal. Este nervio espinal va a formar parte de lo que es el sistema nervioso periférico, junto con pares craneales, que los vimos en esplagno, y los ganglios. Estos ganglios pertenecen, por ejemplo, a lo que son la formación del nervio espinal, como el ganglio anexo a la raíz dorsal, como también podemos ver esta estructura vertical que corresponde a la cadena simpática. Vamos a ver unas imágenes. Estas ya las reconocen, las vimos en esplagno. Esta imagen representa la región retroperitoneal, donde vemos la aorta dividiéndose en las ilíacas comunes. También vemos los riñones. Y ustedes ya lo vieron, por ejemplo, a los laterales de lo que es la columna vertebral se ve la cadena simpática, como en relación a los vasos de la aorta vamos a ver lo que es el plexo celíaco en comunicación con el nervio vago. En esta imagen, que es la vista lateral de parte de la cara y parte del cuello, vamos a poder observar pares craneales, parte de la cadena simpática, la formación de lo que va a constituir lo que es el plexo cervical, como también parte del plexo braquial. Todos estos nervios, al igual que los que vimos anteriormente, que pertenecen al sistema nervioso periférico, van a tener la función de comunicar lo que es el sistema nervioso central con la periferia. Es decir, que el sistema nervioso periférico lo que hace es o llevar información desde los centros, es decir, del sistema nervioso central, que recuerden que era integrador, hacia la periferia, o desde la periferia recibir estímulos y llevarlos hacia el sistema nervioso central. Otra de las características, que no posee barrera hematoencefálica, a diferencia del sistema nervioso central, tampoco posee cavidades. Y por último, recuerden que el sistema nervioso periférico, a diferencia del central, es que la mielinización de los axones va a estar dada por las células de Schwann. Comencemos con la división funcional. Recuerden que lo dividíamos en un sistema somático y un sistema nervioso autónomo. Vamos a comenzar con el sistema nervioso somático. Es un sistema que presenta inervación voluntaria, es lo que vimos en locomotor sin esplagno. En este caso hay una imagen de un muslo. Esta sería la región medial, lateral, superior e inferior. Y toda esta musculatura va a estar inervada por lo que serían ramos de los nervios espinales, que como vemos acá, tendríamos la raíz ventral, la raíz dorsal, el nervio espinal que se divide en ramos anteriores y ramos posteriores. Entonces, el sistema nervioso somático va a estar constituido por esta inervación voluntaria. También van a formar parte de este sistema los pares craneales, como ya vieron en esplagno, hay inervaciones, como por ejemplo el caso del nervio facial, que va a dar la musculatura voluntaria de lo que son los músculos de la cara. Continuando con la división funcional, ahora vamos a ver el sistema nervioso autónomo. Esta imagen que vemos acá representa en la parte más dorsal la médula espinal, más ventralmente la cadena simpática y los órganos a inervar. Todo lo que esté en color rojo va a representar lo que es la inervación simpática y lo que está en azul representa la inervación parasimpática.
Este sistema autónomo, a diferencia del somático, es que se va a encargar de lo que es la inervación del músculo liso, del tejido estriado cardíaco y del tejido glandular. Es decir, que estas estructuras a inervar es de una manera involuntaria. Al sistema nervioso autónomo además lo podemos subdividir anatómicamente en lo que es una porción cráneo-sacra, que corresponde a lo que es el parasimpático, y una porción toracolumbar que corresponde al simpático. La función principal de lo que es el sistema nervioso autónomo es controlar la homeostasis, es decir, mantener en rangos estables nuestro medio interno, sin importar los estímulos tanto internos como externos que reciba nuestro organismo. Bueno, y en esta diapositiva es más que nada como para que tengan una idea de cómo funciona el sistema autónomo. En esta imagen de la izquierda vemos a 4 personas corriendo de un oso, entonces es un estado de estrés o de huida. Y en la imagen de la derecha vemos a una chica de vacaciones relajada. Entonces, el sistema autónomo lo que hace es o advertirnos frente a lo que son momentos de estrés o huida. En este caso es bastante dramático, pero podríamos ponerlo en algo más cotidiano, como por ejemplo ir a rendir un examen o llegar tarde y correr el colectivo, donde nuestra frecuencia cardíaca aumenta nuestra sudoración, aumenta la frecuencia respiratoria, la sangre se distribuye a los músculos para poder correr, a diferencia de la imagen de la derecha, que por ejemplo, cuando estamos más tranquilos o de vacaciones, no necesitamos tener mayor cantidad de energía para poder huir de algo, sino que estamos más tranquilos, nuestra frecuencia cardíaca es más leve, es más lenta, al igual que nuestra frecuencia respiratoria. Tenemos, por ejemplo, un aumento de la salivación en el caso de que si comemos alimentos. Entonces, como podemos ver, todo lo que es una situación de estrés o de huida representa lo que es el sistema simpático, y todo lo que es un estado de más tranquilidad va a representar lo que es el sistema parasimpático. Algo más para agregar es que dentro del sistema autónomo, algunos determinan que también se encuentra lo que es el sistema nervioso entérico. Este sistema entérico va a estar encargado de lo que es la inervación del tubo digestivo, desde lo que es el esófago hasta el ano. Tiene 2 plexos. Un plexo se denomina submucoso y va a estar en la capa submucosa, y un plexo mientérico que se va a encontrar en la capa muscular. Además, tiene células especializadas que se denominan células de Cajal, como también tiene receptores, como son receptores para el dolor o depresiones. Y por último, todo este sistema entérico lo que va a hacer es aumentar o disminuir lo que son las secreciones, las absorciones de los alimentos, como también la mezcla y la propulsión. Como conclusión o repaso, vamos a recordar que el sistema nervioso lo podemos dividir anatómicamente en lo que es un sistema nervioso central, como un sistema nervioso periférico. También podemos dividirlo de manera funcional, en lo que es un sistema nervioso somático encargado de la inervación del músculo esquelético estriado, y un sistema nervioso autónomo que va a estar encargado de lo que es el músculo liso, el tejido glandular y el tejido cardíaco. Algo para recalcar es que el sistema nervioso somático se va a encargar de la relación con el medio externo, y el autónomo tiene más que ver con un medio interno. También recuerden que el sistema autónomo lo podemos dividir tanto simpático como parasimpático, y algunos autores también incorporan lo que es el sistema entérico. Otra cosa importante es que a pesar de que nosotros dividimos al sistema nervioso tanto anatómica como funcionalmente, no quiere decir que esta división esté separada una de la otra. Es decir, que alguna porción de lo que es el sistema nervioso va a estar superpuesto con alguna parte del sistema funcional. Como por ejemplo, lo que es el sistema nervioso somático, que dijimos que se encargaba de la musculatura esquelética, va a tener tanto un componente de lo que es el sistema nervioso central como también del sistema nervioso periférico. Con esto me refiero a que la información para mover estos músculos va a ser transmitida por lo que es el sistema nervioso periférico, es decir, por los nervios espinales. Pero esta información proviene
de una jerarquía más alta, es decir, del sistema nervioso central, que por ejemplo el estímulo comienza en lo que es la corteza. A lo que voy con esto es que la división es importante para poder entenderlo, pero que estas dos divisiones se superponen y todo constituye lo que es el sistema nervioso. Esta es la bibliografía que utilizamos. Muchas gracias.